Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si te encanta sumergirte en la historia bíblica, la teología, la arqueología y los misterios antiguos, estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, asegúrate de darle like a este vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y no olvides compartir este vídeo con tus amigos, familiares y cualquier persona apasionada por los descubrimientos bíblicos. Hoy exploraremos algunos de los descubrimientos arqueológicos más recientes que arrojan luz sobre el contexto histórico y cultural de la Biblia. Muchos de estos hallazgos se han revelado en los últimos meses y ofrecen perspectivas fascinantes sobre el mundo del antiguo Israel y sus alrededores. ¿Cómo verifican los arqueólogos los descubrimientos antes de anunciarlos? ¿Pueden los nuevos hallazgos confirmar los relatos bíblicos? ¿Cuáles son los avances más importantes recientes en la arqueología bíblica? Si estas preguntas te intrigan, deja un comentario abajo con tus pensamientos y preguntas. Me encantaría escuchar tus ideas y discutir estos temas contigo. Ahora, adentrémonos en el increíble mundo de la arqueología bíblica y descubramos las últimas evidencias históricas que conectan el pasado con las Escrituras. Comencemos. La arqueología es un campo meticuloso y sistemático, donde los descubrimientos pasan por un análisis exhaustivo antes de hacerse públicos. Cuando escuchamos sobre un nuevo descubrimiento bíblico, no necesariamente significa que el artefacto o sitio acaba de ser desenterrado, a menudo se refiere al momento en que los hallazgos se publican oficialmente después de una revisión académica rigurosa. Proceso de investigación en varias etapas. Después de encontrar un artefacto, los arqueólogos realizan estudios detallados, cruzando referencias con textos históricos y métodos de datación científica para verificar su autenticidad. Consideraciones éticas. Los sitios arqueológicos reciben financiamiento de universidades, patrocinadores privados e incluso gobiernos. Anunciar un descubrimiento importante de manera prematura podría desviar recursos de manera injusta. Validación por pares. Antes de publicar un descubrimiento, los académicos someten sus hallazgos a revisión por pares, asegurando que otros expertos en el campo confirmen o cuestionen las afirmaciones. Riesgos de anuncios prematuros. Algunos hallazgos han sido publicitados apresuradamente, solo para ser desacreditados más tarde debido a análisis incorrectos o falta de evidencia sólida. Ejemplos recientes de mala interpretación. Una supuesta inscripción de maldición encontrada en el monte Ebal fue ampliamente reportada en los medios antes de pasar por una revisión por pares adecuada. Más tarde, muchos expertos rechazaron su autenticidad. Otra inscripción encontrada cerca de Jerusalén fue inicialmente celebrada, pero luego se consideró poco confiable, dañando la credibilidad del arqueólogo involucrado. ¿Por qué la precaución es esencial? Hacer afirmaciones arqueológicas sin la validación adecuada puede llevar a desinformación y dañar reputaciones académicas. La verdadera arqueología es un proceso lento y metódico, asegurando que los descubrimientos contribuyan genuinamente a nuestra comprensión de la historia. Ahora que entendemos cómo se validan los descubrimientos, exploremos algunos de los hallazgos más emocionantes recientes en la arqueología bíblica. Descubrimientos falsos y mala interpretación en la arqueología bíblica. La arqueología es un campo fascinante, pero no todos los descubrimientos resultan ser auténticos. A lo largo de la historia, varios hallazgos han sido malinterpretados, exagerados o incluso demostrados como falsos debido a anuncios prematuros y falta de análisis exhaustivo. Los riesgos de los anuncios apresurados. Algunos investigadores, ansiosos por reconocimiento, publicitan descubrimientos antes de que pasen por una revisión académica adecuada. Cuando luego se desmienten, estos casos dañan la credibilidad de la arqueología bíblica y crean confusión entre el público. Ejemplos de mala interpretación. La inscripción de maldición del monte Ebal. Encontrada en una tablilla en Israel, esta inscripción fue anunciada como un gran descubrimiento bíblico. Sin embargo, fue rechazada por expertos en epigrafía, quienes determinaron que la evidencia era débil y poco concluyente. La inscripción de los suburbios de Jerusalén. Otra supuesta inscripción hebrea antigua fue encontrada cerca de Jerusalén. Debido a un apoyo académico insuficiente, fue descartada por la mayoría de los especialistas, y el arqueólogo detrás de ella sufrió daños a su reputación. La falsa inscripción de Darío. Un excursionista en Israel encontró un fragmento de cerámica con una inscripción y lo identificó erróneamente como una referencia antigua al rey Darío. Expertos emocionados corrieron a los medios, pero más tarde, una profesora que vio las noticias reconoció que era una demostración moderna que había hecho con sus estudiantes.
La lección. Estos casos enfatizan la importancia de la paciencia y la validación científica rigurosa. Solo porque un descubrimiento parece antiguo no significa que lo sea. Un análisis cuidadoso, técnicas de datación e investigación revisada por pares son esenciales para confirmar la autenticidad de cualquier hallazgo. Hallazgos arqueológicos clave, descubrimientos recientes en la arqueología bíblica. A pesar de los riesgos de mala interpretación, varios descubrimientos recientes han proporcionado perspectivas fascinantes sobre la historia bíblica. Estos hallazgos, respaldados por investigaciones académicas rigurosas, nos ayudan a comprender las culturas antiguas, las prácticas religiosas y los eventos históricos mencionados en la Biblia. 1. El templo solar cerca de Azeca. ¿Qué se encontró? Un templo cananeo del bronce tardío, siglos XVI-XIV AC, ubicado cerca de Azeca, a 30 kilómetros de Jerusalén. La estructura estaba alineada con el amanecer, lo que llevó a los académicos a creer que estaba dedicada al dios Sol Chamas o a múltiples deidades. Evidencias sugieren que también se adoraban a otros dioses, como Baal y deidades egipcias. Hallazgos interesantes. Práctica ritual, se colocaron fragmentos de cerámica rota en los cimientos, posiblemente con fines ceremoniales. Se encontraron restos humanos bajo un muro derrumbado, lo que indica que el templo fue destruido durante una batalla. La causa de la destrucción sigue siendo incierta, podría haber sido obra de los filisteos, 1200 AC, o de los israelitas durante la conquista de Josué. 2. El posible sitio de Betsaida. ¿Dónde estaba Betsaida? La ciudad natal de Pedro y otros apóstoles se menciona en los evangelios. Los académicos han debatido entre dos ubicaciones posibles, Et-Tel y Tel al-Raj. Hallazgos recientes. En Tel al-Raj, los arqueólogos encontraron una iglesia bizantina construida sobre lo que parece ser una casa del siglo I. Fuentes medievales afirman que esta iglesia fue construida sobre la casa de Pedro, aunque se necesita más investigación. Una moneda persa antigua en las montañas de Judea. Descubrimiento. Una rara moneda de plata del siglo VI a.C., durante el período persa, fue encontrada en Judea. Solo existen 3 o 4 ejemplos de esta moneda en Israel. Significado. La moneda fue partida en pedazos, lo que indica que los locales de la época aún usaban la plata por peso en lugar de monedas formales. Esto coincide con referencias bíblicas, como la venta de José por 20 siclos de plata, que originalmente se refería al peso, no a monedas. La destrucción de Gat confirmada. Nueva evidencia para el relato bíblico. La ciudad de Gat, hogar de Goliat, fue atacada por el rey Hazael de Aram, como se registra en 2 Reyes 12 y 17. Los críticos antes dudaban del relato bíblico, afirmando que Gat carecía de fortificaciones en ese momento. ¿Qué cambió? Una nueva técnica arqueomagnética permitió a los científicos datar las capas quemadas de Gat. El análisis confirmó que la ciudad fue destruida durante la época de Hazael, tal como describe la Biblia. Estructuras de puertas en Tel Gezer, evidencia del reinado de Salomón. Descubrimiento. Se descubrieron puertas de ciudad con 6 cámaras en Gezer, Megiddo y Jase. Este estilo arquitectónico coincide con las descripciones de los proyectos de construcción de Salomón en 1 Reyes 9 y 15. Nueva evidencia de datación. El análisis de carbono 14 de materiales orgánicos de los cimientos de la puerta sitúa su construcción en el siglo X a.C., coincidiendo con el reinado de Salomón. Esto contradice a los críticos que afirman que Salomón era un líder tribal menor y fortalece la evidencia de la monarquía unificada. 6. La fortaleza romana en Megiddo. ¿Qué se encontró? El campamento militar romano más grande en Israel fue excavado en Megiddo. Perteneció a la Sexta Legión Romana Ferrata, estacionada en la región después de las revueltas judías. Significado. Confirma la fuerte presencia romana en Israel durante el siglo II después de Cristo. Proporciona nuevas perspectivas sobre la ocupación romana y el control militar de las tierras bíblicas. 7. Evidencia de Laquis, confirmando los relatos bíblicos. ¿Qué se encontró? Muros de la ciudad que datan de la época del rey Roboam, siglo X a.C., confirmando los relatos bíblicos, 2 Crónicas 11, 9. Evidencia de ataques asirios a Laquis, siglo VIII a.C., alineándose con la descripción bíblica de la invasión de Sennacherib. Un altar pagano con un inodoro colocado encima, una práctica conocida de las reformas religiosas del rey Ezequías, donde los altares eran profanados, 2 Reyes 10 y 27.
¿Por qué es significativo? Los críticos alguna vez negaron la exactitud histórica de estos eventos bíblicos. Los hallazgos arqueológicos ahora confirman estos relatos, fortaleciendo la credibilidad histórica de la Biblia. 8. Un peine de marfil con la inscripción alfabética más antigua. Descubrimiento. Un pequeño peine de marfil de Laquis con una inscripción cananea que data de 1800 a 1500 AC. La inscripción dice, que este peine elimine mis piojos, mostrando la vida cotidiana y las prácticas de higiene de la época. Significado. Esta es la inscripción alfabética más antigua conocida en Canaán, precediendo a los escritos fenicios. Desafía la teoría de que los fenicios inventaron el alfabeto, sugiriendo que la escritura hebrea y cananea se desarrolló antes de lo que se creía. La importancia de la validación arqueológica. El incidente de la falsa inscripción de Darío. Un excursionista encontró un fragmento de cerámica con letras hebreas, que los académicos identificaron erróneamente como una referencia al rey Darío. El descubrimiento fue desmentido cuando una profesora reconoció que era una demostración moderna que había hecho con sus estudiantes, destacando los riesgos de conclusiones apresuradas. Lección aprendida. La arqueología requiere métodos de validación estrictos para evitar mala interpretación. Los expertos usan pruebas científicas como el análisis de pátina y la termoluminiscencia para confirmar la autenticidad antes de hacer afirmaciones. Descubrimiento del idioma amorita, el idioma de la época de Abraham. ¿Qué se encontró? Un descubrimiento de 30 años en Irak fue recientemente decodificado, revelando un texto bilingüe en acadio y un idioma previamente desconocido. Este idioma fue identificado como el amorita, un dialecto cananeo estrechamente relacionado con el hebreo. ¿Por qué es importante? Los amoritas estaban presentes en Canaán durante la época de Abraham, y es probable que él se comunicara en este idioma. Este descubrimiento es tan significativo como la piedra Rosetta, que ayudó a decodificar los jeroglíficos egipcios. Podría desbloquear más información sobre los idiomas semíticos tempranos y la historia bíblica. Reflexiones finales. Estos descubrimientos recientes muestran cómo la arqueología continúa confirmando los relatos bíblicos y expandiendo nuestra comprensión de las culturas antiguas. Mientras que algunos hallazgos desafían suposiciones previas, otros refuerzan la exactitud histórica de la Biblia. A continuación, exploremos cómo la arqueología nos ayuda a comprender mejor el contexto cultural e histórico de la Biblia. La arqueología hace más que simplemente confirmar eventos bíblicos, proporciona un contexto cultural e histórico que nos ayuda a entender la Biblia más claramente. Muchas personas se enfocan solo en probar las historias bíblicas, pero el verdadero valor de la arqueología radica en aclarar costumbres antiguas, idiomas, y la vida cotidiana. A lo largo de los años, los críticos han afirmado que ciertas ciudades, personas, y eventos en la Biblia eran mitos. Sin embargo, descubrimientos como los muros de Laquis, las reformas del rey Ezequías, y la evidencia de los proyectos de construcción de Salomón han confirmado la exactitud histórica de la Biblia. Incluso los pequeños detalles, como el diseño de las puertas de la ciudad, las inscripciones o los sistemas económicos, coinciden con las descripciones bíblicas. La Biblia, más que doctrina. Alrededor del 80% de la Biblia consiste en referencias históricas, culturales y geográficas, mientras que solo el 20% es doctrinal. Ignorar el contexto histórico puede llevar a malinterpretaciones de las enseñanzas bíblicas. Ejemplo, si no entendemos la economía del antiguo Israel, podríamos malinterpretar términos como ciclos de plata en el Antiguo Testamento. Imagina quitar un pequeño resorte de un motor de coche, podría seguir funcionando, pero con el tiempo, aparecerán problemas. De manera similar, ignorar los detalles históricos y culturales de la Biblia puede llevar a malentendidos de su mensaje. El Espíritu Santo inspiró no solo verdades teológicas, sino también información histórica incluida en la Biblia. Muchas personas aplican pensamientos modernos a textos antiguos, lo que crea falsas interpretaciones. Comprender el contexto histórico nos permite leer la Biblia como estaba destinada a ser entendida, evitando anacronismos y malinterpretaciones. La arqueología no se trata solo de probar que la Biblia es verdadera, nos ayuda a ver la Biblia como fue escrita originalmente, en su marco histórico y cultural. La Pascua es una de las celebraciones más importantes en las tradiciones judías y cristianas, pero su significado original a menudo se malinterpreta. En lugar de centrarse en símbolos modernos como huevos de chocolate y conejos, este evento explorará los orígenes auténticos de la Pascua y cómo se practicaba en tiempos bíblicos. La primera Pascua fue instituida durante el Éxodo,
cuando Dios liberó a los israelitas de Egipto. Los elementos centrales de la Pascua incluyen el cordero sacrificial, representando la redención y la protección divina. El pan sin levadura, matzah, simbolizando la prisa con la que los israelitas dejaron Egipto. Hierbas amargas, recordando su sufrimiento como esclavos. Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua, pero Él la redefinió durante la última cena. En la fe cristiana, Jesús se convirtió en el Cordero Pascual definitivo, cumpliendo la profecía de la redención. Hoy, los cristianos ven la Pascua como una prefiguración del sacrificio de Cristo por la humanidad. ¿Cómo celebran la Pascua las familias judías hoy? Las familias judías modernas aún observan una cena de Pascua, seder, pero sin sacrificios de animales. Algunas tradiciones incluyen un plato simbólico con alimentos tradicionales que representan diferentes aspectos del Éxodo. Las 4 copas de vino, cada una con un significado espiritual. La lectura de la Agadá, un texto que relata la historia del Éxodo. Lo que aprenderás en este evento especial. La verdadera disposición de los asientos en la última cena, ¿Jesús realmente estaba sentado en el centro? Las bendiciones y oraciones judías recitadas durante la Pascua. ¿Qué comen los judíos en lugar del cordero en las celebraciones modernas? Cómo la Pascua se conecta con la fe cristiana de manera más profunda. Reflexiones finales. Entender el significado original de la Pascua nos permite ver cuán profundamente está conectada tanto con el judaísmo como con el cristianismo. Este evento te llevará de vuelta a los tiempos bíblicos, ayudándote a experimentar la Pascua como lo hicieron Jesús y sus discípulos. Conclusión, un viaje a través de la arqueología bíblica y hay mucho más por descubrir. Hemos revelado descubrimientos arqueológicos notables que dan vida a la historia de la Biblia, desde templos antiguos y ciudades perdidas hasta inscripciones y artefactos que confirman los relatos bíblicos. Estos hallazgos no solo fortalecen nuestra comprensión del pasado, sino que también nos ayudan a apreciar la profundidad y exactitud de las Escrituras. Pero esto es solo el comienzo. Aún hay mucho más por explorar. ¿Y si te dijera que hay más descubrimientos asombrosos esperando ser revelados? ¿Qué nueva evidencia respalda la existencia de figuras bíblicas que alguna vez se consideraron mitos? ¿Podríamos estar a punto de decodificar más idiomas antiguos que arrojen luz sobre la historia hebrea temprana? ¿Cómo continúa la arqueología desafiando o confirmando relatos bíblicos largamente debatidos? Todas estas preguntas y más serán respondidas en la parte 2. En la próxima sesión, profundizaremos aún más en los descubrimientos más revolucionarios y su impacto en la historia y la fe bíblicas. Mientras tanto, déjame saber en los comentarios. ¿Qué descubrimiento te fascinó más? ¿Crees que la arqueología prueba o simplemente respalda la Biblia? ¿Qué misterio bíblico te gustaría ver resuelto? No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo episodio. Y, por supuesto, comparte esto con tus amigos y familiares que aman la historia bíblica. Nos vemos en la parte 2, no te la querrás perder.